A veces los profesantes cristianos intentarán consolar a un pecador diciéndole, no te desanimes, estuve por mucho tiempo en este camino antes de encontrar consuelo. Esto es cuando muchos quieren, como diciendo, dar el testimonio. Y hoy se ocupa mucho eso de dar el testimonio. Bueno, ¿por qué Pablo estuvo dando su testimonio? Estuvo dando su testimonio porque él estaba defendiéndose, porque lo estaban acusando los judíos que lo querían linchar, lo querían matar. Y él solamente quería decirles, hacerles establecer, mira, yo estuve como ustedes, pero encontré la luz en Jesús. O sea, yo sé lo que tú estás viviendo, pero encontré la luz en Jesús y esto existe. Por eso lo dio. Pero la mejor manera para convertir al pecador no es con tu experiencia, es mostrándole los pecados de que se tiene que arrepentir y venir a Cristo. Entonces, cuando dice, no te desanimes, estuve por mucho tiempo en ese camino antes de encontrar consuelo, le dirán, estuve bajo convicción durante tantas semanas o quizás meses o a veces años y pasé por todo esto, sé exactamente cómo te sientes, tu experiencia es la misma que la mía y después de tanto tiempo encontré alivio y no dudo de que tú también lo encontrarás pronto. Vean lo que realmente está diciendo esta persona. Estuve bajo convicción. ¿Qué es esto? Convicción, sentirte culpable pero resistirte al Espíritu Santo. Y que está diciendo que durante tantas semanas, o quizás meses, o a veces años, en otras palabras, estuvo resistiendo a Dios por semanas, o por meses, o por años. Y pasé por todo eso, pero ¿sabes qué? Al final me salvé. Y tú estás animando a alguien a que haga lo mismo, a que siga ofendiendo a Dios por semanas, por meses, por años, cuando no sabes si a lo mejor el Espíritu Santo no va a contender con él, porque todas personas somos distintos. ¿Cómo vas a decirle? Y no solo eso, le estás dando hasta el alivio de que al final te salvaste, como dándole, ay, híjole, yo pensaba que tenía que arrepentirme el día de hoy. Pero ya que me dices que duraste tú hasta años, no, pues yo voy a esperar a eso. Y entonces, ¿qué hace? Sigue ofendiendo a Dios con sus pecados. Sigue resistiendo al Espíritu Santo. Sigue no teniendo respeto de Dios ni nada de sus cosas, porque tú le diste el consejo de que pasaste años así, pero al final te salvó. Y ya él va a decir, ándale, a lo mejor me va a pasar así. Gracias a Dios, pasarme otros añitos más en el pecado, disfrutar un poquito más y ya después darle las obras a Dios. Eso es lo que estás diciendo. No desesperes, Dios te consolará pronto. Decirle a un pecador que tenga valor en su rebelión, oh, horrible. Tales profesantes deberían avergonzarse. Sí, tales personas que dan ese consejo deberían avergonzarse. Supongo que estuvo bajo convicción durante tantas semanas y posteriormente encontró alivio. Es lo último que debería decirle a un pecador ansioso. Es cierto, es lo último que debería decirle. Yo conozco a un hermano que yo prediqué en cierto lugar ahí en la Ciudad de México y él me dice que él pasó 4 años con ese mensaje hasta que se convirtió. Dice que le daba vueltas todos los días el mensaje, le daba vueltas. ¿Qué estaba haciendo ahí? Estaba resistiendo al Espíritu Santo. Él se resistía a esa palabra que había predicado. Al final se convirtió. Pero ¿por qué tuvo que pasar 4 años de estar resistiendo a Dios y de estar ofendiendo a Dios cuando lo podía haber hecho en un segundo? En ese mismo día que escuchó el mensaje, lo podía haber hecho. ¿Acaso voy a usar ese ejemplo con algún pecador ansioso y decirle, no te preocupes, yo sé que estás ansioso, pero ¿sabes qué? Me tocó un hermano que escuchó uno de los mensajes y 4 años estuvo así y por fin se convirtió. Ay, gracias, hermano. Yo pensaba que tenía que arrepentirme el día de hoy. Todavía me quedan
unos añitos más para seguir en el pecado, seguir en la rebeldía contra Dios, seguir ofendiendo a Dios y a mi prójimo. Gracias por ese consejo. Voy a seguir adelante. Cuando quizás a esa persona el espíritu no condenará con él para siempre y a lo mejor mañana muere en un accidente y se va al infierno. Y por ese consejo que se le dio, está ahorita en el infierno esperando a aquel predicador que le dijo que siguiera con eso para vengarse de él, porque le dio un consejo que lo mandó al infierno. ¿Qué otra cosa hace sino animarlo a continuar cuando lo que debe hacer es someterse? ¿Qué otra cosa está haciendo sino animarlo? Animarlo en el pecado en vez de someterse. Permaneció obstinadamente durante varias semanas mientras el espíritu luchaba con usted. Solo merecía ser condenado aún más por su obstinación y torpeza. Así es. Porque ¿por qué vas a dilatar el tiempo, posponer el tiempo de someterte a Dios? Cuando sabes que cada día que pasa estás ofendiendo a Dios. ¿Por qué quieres ofender a Dios más días? ¿Qué es lo que hay en tu mente que quieres lastimar a Dios cada día más por no arrepentirte? Obviamente, dice la Biblia que estás acumulando ira para el día de la ira, porque estás acumulando pecados de un día, más el del otro día, más el del otro día. ¿Por qué quieres acumular más pecados contra Dios? Más ofensas contra Él, más ofensas contra tu prójimo. Obviamente, merecía ser condenado aún más. Pecador, no es signo de que Dios te perdonará tanto tiempo o que su espíritu permanecerá contigo para que lo resistas. No, eso no lo sabemos. Eso está solamente en la mente de Dios. ¿Cuánto tiempo Dios va a contender contra nosotros? Y recuerda, si el espíritu se aparta de ti, serás enviado al infierno. Otros dicen, tengo fe para creer que serás convertido. Hay muchos ahí que se sienten ahí medios profetas y le dicen, tengo fe para creer que serás convertido. ¿Tienes fe para creer? ¿En qué se basa tu fe? ¿En la promesa de Dios? ¿En las influencias del Espíritu Santo? Entonces estás yendo en contra de tu propia fe. El diseño y objetivo del Espíritu de Dios es arrancar del pecador su última esperanza mientras permanece en el pecado, aniquilar cada roca y rama a la que pueda aferrarse. Eso es lo que está aferrado. Hay algo en lo que se agarra el pecador para no arrepentirse. Eh, Muchos están esperando hasta que algo malo les vaya a suceder para entonces arrepentirse. Muchos quieren, bueno, si es que ya no voy a vivir, ya que esté cerca de la muerte, entonces me arrepiento. En otras palabras, quieren disfrutar más cada día de los deleites temporales del pecado y dejarle al último, ya que se van a morir, entonces arrepentirse. Es lo que están fabricando en su mente. Cuando no saben si el Espíritu va a estar ahí para traer convicción para que pueda arrepentirse. Y el objetivo de tu enseñanza debería ser el mismo. Deberías estar en línea con el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Hoy es el día de salvación. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelves a Jehová Dios hoy, no mañana. Solo de esta manera puedes hacer algún bien, llevándolo directamente a la obra de someterse a Dios. Pero cuando alguien que se supone es cristiano le dice, tengo fe para creer que serás convertido, lo mantiene en su falsa expectativa. En lugar de arrancarlo de sus falsas esperanzas y llevarlo a Cristo, lo dejas depender de tu fe y encontrar consuelo
porque tú tienes fe por él. En otras palabras, ¿qué estaba diciendo? Cuando tú le dices, yo creo que Dios te va a salvar, ya se va a apoyar en esas palabras. Ah, bueno, como quiere me va a salvar, en su tiempo me va a salvar, por tu fe me va a salvar, yo no tengo que hacer nada. Y ya lo hiciste que confiara en tu fe y ya no va a hacer nada. Va a alcanzar un falso consuelo. Todo esto es un falso consuelo que obra la muerte, la condenación eterna. Es lo que obra en la mente de ellos. Otros dicen, oraré por ti, oraré por ti. A veces, profesantes cristianos intentan consolar a un pecador ansioso de esta manera diciéndole, oraré por ti. Ahora, quiero aclarar esto, hermanos. ¿Por qué? ¿De dónde nace el querer consolar a un pecador? Bueno, obviamente, a nadie de nosotros nos gusta ver sufrir a alguien. No nos gusta ver sufrir a la gente. Y queremos buscar alivio para esa persona. Entonces, por eso es de que cuando lo ven así angustiados, llorando, pues queremos consolarlo porque está llorando. Pero está llorando porque se da cuenta que tiene que hacer ciertas cosas para ser cristiano y no está dispuesto a hacerlos. En otras palabras, le está llorando a su pecado. Es que no te quiero dejar, te amo mucho, pecadito, te amo mucho. Pero yo me tengo que, pero si te amo a ti mucho, voy a irme al infierno. Y Dios te ha dicho que tengo que dejarte a ti para siempre, para vivir para Dios. Y esa es la angustia que tiene. Entonces, pero si tú buscas el bien de Él, tú quieres que Él se salve. No, tu, 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 tu intención primordial, lo más importante no es aliviarle el llanto, aliviarle el angustia, aliviarle lo ansioso. Lo más importante es que se salve. Esto es lo más importante. No que se sienta bien temporalmente, sino que se salve. Y esa es la reunión, esa es la razón por la cual muchos dan falsos consuelos. Muchos quieren que se sienta bien. No, no es hacerlo sentir bien temporalmente y después un infierno. Queremos que se sienta bien para siempre en el cielo. Entonces no le des un falso consuelo que lleva al pecador a confiar en esas oraciones en lugar de confiar en Cristo. Queremos que confíe en Cristo, no en tus oraciones. El pecador dice, Él es un buen hombre y Dios escucha las oraciones de los buenos hombres. No tengo dudas de que sus oraciones prevalecerán en algún momento y seré convertido. No creo que esté perdido. Eso es lo que va a pensar. Eso es lo que va a estar pensando. Como tú vas a orar por él y como tú eres una persona cristiana, a ti Dios te escucha, él va a decir, bueno, él va a orar por mí, no creo que me vaya a perder. Y ya deja de arrepentirse, deja de angustiarse, ya no hace lo que Dios quiere porque está confiado en tus oraciones. Y eso es lo que hace que en vez de confiar en Cristo, está confiando en esas oraciones. Y su ansiedad, su agonía, se van. Una mujer le dijo a un ministro, no tengo esperanza ahora, pero tengo fe en tus oraciones, en las oraciones del ministro. Exactamente la fe que el diablo quiere que ellos tengan, fe en las oraciones en lugar de fe en Cristo. Eso es lo que el diablo quiere. Que se apoyen en la fe de alguien más, que es un tipo de idolatría, hermanos. Es como pedirle a esos muñecos de barro o de madera o de yeso, pedirle algo y a él Dios lo escucha. No, en vez de tener fe en Cristo. Esto es lo mismo de Simón el Mago, hermanos. Dice en Hechos 8, 18 al 24, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba al Espíritu Santo, les ofreció dinero
diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad. Eso es lo que le está mandando. Y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, dijo, ora por mí, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. No, ya te dijo lo que tienes que hacer. Arrepiéntete. Pero ora por mí, porque a ti te escucha Dios, para que nada de esto me vaya a suceder. Y nunca se arrepintió. Siguió Simón el mago con una herejía y después tuvo un discípulo que estuvo enseñando falsas doctrinas que se llamaba Marción. Entonces, ese es un falso consuelo, hermano. Queremos que el pecador haga lo que Dios le está mandando. Que en este caso, ¿qué le está mandando? Que se arrepienta de toda su maldad. Otro falso consuelo, me alegro de verte de esta manera y espero que seas fiel y perseveres, como dándole ánimo, como queriendo levantarlo, como queriendo echarle ganas, échale ganas. ¿Qué es esto? Sino alegrarse de verlo en rebelión contra Dios. O sea, ¿estás alegre de que todavía sigues siendo un rebelde contra Dios? Porque ese es precisamente el terreno en el que está parado. Es un rebelde contra Dios. Está resistiendo la convicción, la conciencia y el Espíritu Santo. Y sin embargo, te alegras de verlo de esta manera y esperas que sea fiel y perseverante. Hay un sentido, es cierto, en el que se puede decir que su situación es más esperanzadora que cuando estaba en la ignorancia, porque Dios lo ha convencido y puede lograr convertirlo y someterlo. Pero no es el sentido en el que el pecador mismo lo entenderá. El pecador no lo entiende así. Supondrá que piensas que está en una situación esperanzadora porque está haciendo mejor las cosas que antes. Él va a agarrar esperanza en esas palabras. Pues me dijo el hermano que estoy bien, que ahí la llevo, que siga fiel. No, pero no te ha salvado. Sí, pero me dijo que ahí la llevo. Y eso lo va a agarrar como un falso consuelo. Cuando su culpa y su peligro son, de hecho, mayores que nunca. ¿Por qué son mayores? Porque conoce más, porque ha resistido más tiempo al Espíritu Santo. Porque cuando supo cuál era la voluntad de Dios, en ese mismo momento no quiso arrepentirse. Quiso posponerlo. Y ahí está, siguiendo día tras día, ofendiendo a Dios, acumulando ira para el día de la ira, acumulando más pecados contra Dios, lastimando a Dios cada día más. Son mayores el peligro. Y en lugar de alegrarte, deberías estar angustiado y en agonía al verlo resistir así al Espíritu Santo. Porque cada momento en que lo hace está en peligro de ser abandonado por Dios y entregado a la dureza de corazón y a la desesperación. Cada día que está pasando y que resiste el Espíritu Santo, hay menos probabilidades de salvación para él. Otro falso consuelo es, tendrás tu recompensa por esto más adelante. Dios te recompensará. Sí, pecadores, Dios te recompensará si continúas de esa manera. Te pondrá en el fuego del infierno. Esa es la recompensa. La recompensa de los pecadores es el fuego del infierno, hermanos. Eso es lo que le está preparado al pecador. Recompensa por toda esta angustia.
Sí, si alguna vez eres recompensado por eso, será en el infierno. Una vez escuché a un pecador decir, me siento muy mal. Tengo fuertes esperanzas de que recibiré mi recompensa. Pero ese individuo después dijo, en ninguna parte se puede encontrar un pecador tan negro como yo. Y ningún pecado de mi vida parece tan negro y condenatorio como esa expresión. Estaba abrumado por la contrición de que alguna vez haya tenido tal idea, pensando que Dios lo recompensaría por sufrir tanta angustia cuando él mismo la causó innecesariamente por su perversa resistencia a la verdad. Y aquí, hermanos, quiero enfatizar que el pecador se lastima a sí mismo. Se lastima a sí mismo con esa angustia, porque esa angustia se desaparece, se va, tan pronto se rinde a Cristo. Ahí se acaba la angustia. Ahí se acaban los terrores de muerte. Ahí se acaba la expectación de juicio y hervor de fuego. Ahí se acaban los miedos. Ahí se acaba todo. Cuando tú te rindes a Él, abandonas el pecado y te rindes para vivir para Dios, se acaba el sufrimiento. Entonces tú mismo te estás causando a ti mismo la angustia y el sufrir, porque no quieres someterte inmediatamente a lo que Dios te pide. Y cada día que pasa es sufrir y es una angustia y es algo que solamente estás acumulando ira para el día de la ira. La verdad es que lo que tales personas quieren es consolar al pecador y al estar completamente en la oscuridad sobre el tema espiritual, por supuesto le ofrecen un falso consuelo. Y esa es la razón, que están en oscuridad en cuanto al tema espiritual. O sea, quieren solamente consolarlo, 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 pero están oscuros, ciegos sobre el tema espiritual, sin darse cuenta que ese falso consuelo lo único que lo va a hacer es llevarlo al infierno. Es que se pierda eternamente. Otra falsa consolación es decirle al pecador que no se ha arrepentido lo suficiente. ¿Cómo que no se ha arrepentido lo suficiente? ¿O se arrepintió o no se arrepintió? No hay grados de arrepentimiento. Arrepentirse es dejar el pecado. Y los pecados tienen nombre y apellido. Ya sea adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, herejías, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Ahí están los pecados. Los dejas de hacer, estás arrepentido. No hay con qué, suficiente o no. O los dejaste o no los dejaste. Es como decir, bueno, la mujer está medio embarazada. ¿Cómo que medio embarazada? ¿Está embarazada o no está embarazada? No hay medio embarazada o que no está embarazada lo suficiente. No hay, no está embarazada lo suficiente. O está embarazada o no está. Bueno, aquí es igual. O está arrepentido o no está arrepentido. La verdad es que no se ha arrepentido en absoluto. Así es. No se ha arrepentido en absoluto. Dios siempre consuela al pecador tan pronto como se arrepiente. Esta dirección implica que sus sentimientos son correctos en la medida en que van. Implicar que tiene algún arrepentimiento es decirle una mentira y engañarlo en cuanto a su alma. En otras palabras, o sea, decirle que tiene algún arrepentimiento, o sea, es engañarlo. ¿Por qué? Porque ya te arrepentiste de vivir para ti y para vivir para Dios es muy sencillo. Antes vivías para ti, ahora quieres vivir para Dios. Antes satisfacías los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Si te arrepentiste, ya no vas a hacer eso. Ahora vas a hacer lo que a Dios le agrada y vas a amar a toda persona, buenos y malos, justos e injustos.
Eso es arrepentimiento. ¿Lo estás haciendo o no? Bueno, más o menos. No, ¿cómo que más o menos? Dejaste de vivir para ti mismo. ¿Te estás negando a ti mismo? ¿Estás tomando la cruz? ¿Estás siguiendo a Cristo o no? Es muy sencillo. Si lo estás haciendo, entonces te arrepentiste. Si no te estás negando a ti mismo y no estás tomando la cruz y no estás siguiendo a Cristo, no estás arrepentido. No hay grados. Es muy claro lo que dice la palabra de Dios.